Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a este canal Neko y Sol. Hoy estoy por segunda vez consecutiva con nuestro amigo Yamil de Japón 4K. Hola, mucho gusto. Que de hecho tiene un canal de YouTube que es ese y podéis ir a verlo, lo tendréis en la descripción del vídeo por si queréis darle un vistazo. Es muy buen canal, mucha calidad en esos vídeos, así que os lo recomiendo muchísimo. Y bueno, hoy lo que vamos a hablar es sobre diferencias culturales entre el país natal de Yamil, que es México, y Japón, o sea, qué diferencias en diferentes aspectos pues él ha podido percibir entre su país y Japón, que van a ser muchas obviamente. Así que pues vamos a hablar de esto. Y bueno, antes que nada, como siempre os recuerdo que os podéis suscribir al canal si os gustan temas sobre Japón, sobre cómo es vivir en Japón para una persona extranjera, sobre parejas internacionales, que por si no lo sabéis, pues mi novio es japonés y a veces pues también os traemos temas sobre nuestra relación y tal, y este tipo de cosas, ¿no? De más de salseo, digamos. Y además, por favor, no os olvidéis de darnos like si os gusta el contenido, que eso nos ayuda muchísimo y nos anima mucho. Y nada, seguimos. Bueno, Yamil, antes que nada, el primer aspecto del que me gustaría que hablaras un poco es sobre las personas, ¿no? El aspecto, pues eso, cómo son las personas de México, cómo son la gente de aquí. Ya, bueno, en el vídeo anterior que hicimos juntos, tú ya dijiste un poco, pues que aquí hay más distancia y eso es algo que nos dificulta la comunicación, pero en general, ¿cómo ves las diferencias entre mexicanos o japonesas? También puedes resumir esto otra vez en este vídeo por si alguien no ha visto el anterior. Por favor, cuéntame. Mira, Ana, la mayor característica de los latinos, incluyendo mexicanos, incluyendo españoles, es que hablamos directo, hablamos las cosas como son. Sí. Si esto está caliente, está caliente. Si eres amable, yo te digo, eres amable. ¿Y cuál es la diferencia con Japón? Que los japoneses no dicen exactamente lo que es. No. Tienen ese tatemae, ese honne, esa poquita hipocresía que ellos tratan de ocultar con diferentes palabras, ¿no? Claro. Te dicen que te ves bien, aunque ellos piensen que no te ves bien, pero quieren mantener esa atmósfera de paz. De paz, claro. ¿Verdad? Entonces, hablando sobre la gente, las diferencias de la personalidad, las diferencias de la forma de hablar son muy grandes. Muy grandes, claro. Y me imagino que tú lo notaste cuando viniste a Japón, que todo el mundo te decía, Nihongo Jose, tu japonés es buenísimo. Y tú nada más dijiste hola, y lo dijiste hasta mal. Sí, lo dije hasta mal y ya, sí, Nihongo Jose Dane. Y claro, a ver, yo sabía que no era real el cumplido, que era simplemente por ellos ser amables, pero todavía yo eso, por ejemplo, me lo tomaba bien, en plan, quieren ser amables, ¿no? Claro. Y eso te lo tomas a bien, pero a lo mejor en otros aspectos de la vida, pues ya si te ponen un tatemae, ya puede molestar incluso, en plan, porque eso, para las relaciones, tener esa barrera y no saber cuándo la van a quitar, ¿no? Claro. Es en plan, no sabes cuándo ya por fin son ellos mismos o no. Y es un poco ahí esa ambigüedad, que supongo que sí, para crear relaciones es un poco difícil. Así es, y viviendo durante bastante tiempo en Japón te das cuenta de cuál es la verdad y cuándo dicen la verdad y cuándo no. Pero los primeros años es difícil. Es muy difícil. Tú lo puedes un poco reconocer. O sea, tú tienes, por ejemplo, amigos que dices, sé que es mi amigo de verdad y sé que conmigo es más o menos el mismo, vamos, que no pone demasiada falsedad para mantener la paz, para no herir mis sentimientos o lo que sea. Sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, porque tengo amigos con los que yo estoy hablando y les platico sobre algún proyecto, sobre lo que estoy haciendo en mi vida, y me dicen, qué bien, qué padre, no hombre, qué maravilla. Y tengo amigos que me dicen, ¿sabes qué? La estás regando, como decimos en México. Sí. La estás cagando. La estás cagando, exactamente. Y yo pensaba que era lo mejor de mi vida, el mejor proyecto de mi vida, y me están diciendo... Vale, si te dicen eso es que sí que están totalmente siendo honestos 100%. Exactamente. Incluso un poco crueles. Así pero es. Claro, pero... Entonces, entre los mismos japoneses,
depende de la relación, Vale. qué tan directos son contigo. Claro, Entre claro, más claro. cerca seas a esa persona, Sí. más directo es. Me alegro mucho que tengas ya, pues eso, unos amigos que puedan ser totalmente, brutalmente honestos, digamos. Vamos, te dicen las cosas como las piensan y punto. ¿Cómo son? Perfecto. Vale. Bueno, el siguiente aspecto que me gustaría saber un poco, pues tío, tu opinión es sobre el trabajo, el aspecto el ámbito del trabajo Sí. en Japón y México. ¿Qué diferencias sí tú podrías ver? O sea, sí. La mayor diferencia está en la eficiencia y la ineficiencia del trabajo. Ah, vale. Si tú trabajaste en Japón, probablemente te diste cuenta, Ujú. y más si trabajas en una oficina, porque en Ujú. Japón es importante trabajar de tal hora a tal hora, Vale. tengas trabajo o no tengas. No, claro, sí. Entonces, si acabas tu trabajo antes de la hora a la que sales, te tienes que quedar ahí, tienes que esperarte a que tus superiores salgan, tienes que respetar el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa en México? Que tú tienes una meta, trabaja de esta hora a esta hora, pero si acabas antes, haz de tiempo lo que tú quieras. Ah, Ponte a vaya. estudiar, haz lo que quieras, trabaja en otros Ah, proyectos. genial. Entonces, es súper ineficiente en Japón. Claro, eso sí, es una pérdida, es Es perder una pérdida de tiempo. tiempo. Porque estás en la oficina, acabas tu trabajo y tienes que aparentar que Aparentar. estás trabajando hasta la hora que sales. Eso es lo que a mí me parece y lo peor de todo es cuando ya incluso se quedan en plan, o hacen horas extra, pero aparentando que tienen trabajo cuando Sí. ni siquiera lo tienen. Exacto. Eso ya es el colmo, en serio. Entonces mucha gente Sí. piensa que la empresa japonesa es lo mejor del mundo, muy respetable, es muy todo. Claro, tiene su lado positivo, pero a mí me gustaría que todo el mundo supiera, toda la gente que nos está viendo, Claro. que también hay un lado negativo en las Eso empresas es japonesas. verdad, eso es verdad, sí, sí, sí. Por supuesto lo hay, es que para mí es que esto es una lacra de la sociedad japonesa. Así es es. que, no hay manera. Es como por quedar bien me quedo aquí más horas y estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo tu vida, se te va, el tiempo Exacto. es vida, la vida es tiempo y el tiempo es vida. Y es que el problema nace con la forma de valorar a tus empleados. En México los Claro. valoran por el progreso, Progreso, por el vale. trabajo que hacen, Vale, por la calidad, y en Japón por el tiempo que trabajan, por el empeño que le ponen a su trabajo. toda la razón, Entonces, sí. Es un trabajo totalmente distinto. Vale, vale. Yo esto creo que lo hemos explicado varias veces en el canal, pero no sabía que en México las empresas, o sea, no sabía qué carácter tenían. Yo, por ejemplo, he trabajado en una empresa que es estadounidense, digamos, que los jefes eran estadounidenses y era totalmente así, pero brutalmente, en plan, valoramos solamente los resultados que nos traigas. Resultados, exacto. Los resultados, y si no traes resultados, te vas. O sea, demasiado incluso, demasiado americana tal, pero no sabía que en las empresas de México pues también tenían un poco ese carácter. Estamos pegaditos, Pegados, entonces. claro, es más o menos la se misma comparte. cultura al final, Ujú. es muy parecida. Vale, vale. No sé si preferiría trabajar en una empresa japonesa o mexicana, la verdad. Ya no me gustan nada. Si no lo intentas, No lo, nunca vas a claro, saber, no lo ¿verdad? sabré. Vale, pues otro aspecto que creo que a la gente le interesa, pues de saber de otros países, sobre todo si están pensando, pues a lo mejor venir a vivir a Japón. ¿Cómo es para ti la comida, el ámbito de la gastronomía? ¿Qué diferencia ves? O sea, seguro, es súper diferente seguro, pero tú cómo lo resumirías, digamos, para ti cómo es. Mira, mucha gente me ha preguntado, A ver, Yamiel, ¿te gusta más la comida mexicana o la comida japonesa? claro. Y ahí es cuando me pongo a pensar, ¿cómo Mm. es la comida japonesa? ¿Cómo es la comida mexicana? Y fíjate que no puedo decidirme. ¿Por qué? Porque como comida mexicana y digo, extraño el sazón japonés, extraño el sabor japonés, sí. el sabor a pescado Pescado. ¿A ti te gusta? fresco. Me encanta el pescado fresco, crudo. Ah, Y como comida japonesa y me falta esa grasa, esa- me faltan las tortillitas. Ay, A todo le las quiero poner tortillas. tortillas. Las ya, ¿eh? tortillas. Ponme un sushi con una tortilla y Una me lo como. Sushi, un taco de sushi, ¿no? ¿Ya ves? No, estoy bromeando. Pero no puedo decidirme cuál Ah, me vale. gusta más. Y la gran diferencia es que en Japón disfrutan la comida como es. ¿A qué me refiero con esto? De que ellos dicen, esto sabe muy rico, sabe a papa, a patata. A patata, ya. Y yo digo, pues, papa es papa, ¿no? Sí. Patata es patata. Sí. Y ellos dicen, no, es que sabe bien a patata. vale. Y yo le quiero poner salsa o le quiero poner nuevos condimentos. Y ellos dicen, no. El sabor a patata es lo que sabe La rico. patata es lo que sabe rico. ya. Exacto. Y por ejemplo, en Japón comen mucho arroz blanco, ¿no? Sí. En México comemos tortillas, en España pan. pan, entre otras cosas. En Japón se come el arroz blanco. Y tú lo probaste y te diste cuenta de que no tiene mucho sabor. Que va, cero.
Pero sabor. Yo lo vi y dije, es plástico. Es plástico. No sabía nada. Lo probé y decía, pues plástico. Y le quería poner cosas. Claro. Y la gente a mi alrededor lo comía y decía, umai. Y yo decía, pues plástico. Es plástico. Tomaban agua y decían, Nihon no mizu oishii. El agua de Japón está riquísima. Y yo decía, es agua. Es agua. O sea, si solo es agua, exacto. ¿Cómo vas a ver a nada? ¿Cómo te resulta? El chiste es que no sepa nada el agua. Claro. Y ellos dicen, está rica. Sí. Entonces ellos tienen un sexto sentido para disfrutar los pequeños detalles de la comida. El ingrediente, en el ingrediente está la clave. Exacto. Para ellos. El ingrediente base, la base, lo más... Exacto. No lo sé explicar. Sí. Inexplicable. Sí, a mí también me pasó en un restaurante español de aquí, de Tokio, que preguntó mi novio al camarero, ay, ¿esta tortilla cómo está tan buena? Una tortilla de patata, a la española, digamos, a manera española. Y, ay, ¿cómo la hacéis tan bien? Y el camarero va y dice, yo creo que son los huevos, que están muy buenos. Y yo, pero ¿cómo va? Huevos. ¿Qué huevos? ¿Que la gallina le echó ganas? Claro. ¿Le diste masaje a la gallina? ¿Qué pasó? Vale, pues pasando al siguiente punto, Yamil, ¿cómo son los apartamentos? Diferencia entre Japón y México en cuanto a eso, al alquiler de apartamentos, si es más o menos difícil alquilar un apartamento o cómo son. Son muy diferentes las casas, los apartamentos en Japón a los de México, por ejemplo. Mira, yo siento que en México y en España se parecen bastante, en diferentes sentidos. En la forma de la casa, en que si lo rentas ya viene amueblada en muchas ocasiones. Pues sí, entonces... Pero aquí en Japón yo me siento que vivo en una casa de Barbies. Una casa súper pequeña, tienes que acomodar todo súper bien para vivir cómodamente. Totalmente. Porque el espacio está súper limitado, y tú lo sabes. Tienes que ser cierto punto minimalista aquí en Japón, porque si compras cosas de más te quedas sin espacio. Totalmente. Y si quieres pagar por una casa más grande, estarás pagando miles y miles. Sí. Entonces, esa presión de no poder comprar cosas, totalmente. Esa presión de querer comprar algo, pero dices, lo necesito, pero me va a ocupar espacio, ¿dónde lo pongo? A fin de cuentas, sí te duele, ¿no? En veces. Eso sí. Y allá compras cualquier cosa y si no te sirve, la pones en el cuarto para guardar cosas. No sé cómo es en España, pero en México... Sí, tenemos un trastero, lo llamamos. Sí, un trastero. Ahí se tira... Y como en México hay mucha tierra, es un país muy grande, la tierra es muy barata. Entonces tienes casas grandísimas y baratas. ¡Wow! ¡Qué guay! El lado positivo de Japón es que para limpiar está fácil. Porque tienes tanto poco espacio que limpiar, que es fácil. Tomas un trapo y limpias aquí, limpias acá y acabaste. Y ya se ha acabado, sí. Y por último, lo que mucha gente ya conoce es que en México entras a la casa con zapatos y en Japón te quitan los zapatos en un lugar, en un pequeño lugar en la entrada que se llama Genkan, que es la entrada. Sí. Dejas tus zapatos ahí y entras sin zapatos. Sin zapatos. Esa es la gran diferencia. Sí, pero eso está genial, o sea, yo creo que... Es que ahora me choca muchísimo ver en películas, vídeos, no sé, gente de países occidentales que entra con los zapatos dentro de casa y yo, pero ¿qué? Estás ensuciando el suelo, ¿qué haces? Estás acostumbrada a yo sí, ya me he acostumbrado totalmente y es que lo veo mucho más higiénico. Yo creo que aunque me fuera a España, me mudara allí, yo seguiría dejando los zapatos a la entrada. Eso es una costumbre que la verdad yo la he adoptado muy gustosamente, no sé tú. Sí, pero el problema es que si voy a México, a mi casa... con mi familia y me quito los zapatos, van a decir, te apestan las patas, ponte los zapatos. Vale, ahí es al revés. Entonces, pero no, ¿cuál es el lado correcto? Claro, vale, eso uno nunca sabe. Bueno, más que nada yo creo que sería al revés. Tú te ensuciarías los calcetines porque el suelo, como los demás llevan los zapatos, claro. Eso, ellos traen la suciedad de la calle y tú si vas con los calcetines, pues te vas a ensuciar los calcetines. Entonces no tienes otra que llevar los zapatos, eso es verdad. Es. Aparte de que es cerámica, entonces en la mayoría de las casas es cerámica fría. Entonces eso también. Pegas un resfriado y, y pobre de ti. Otro aspecto que puede ser interesante pues ver si tú has notado alguna diferencia es el tema de la educación, porque tú has estudiado pues digamos hasta la secundaria preparatoria creo en México y luego la universidad en Japón. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Has podido ver alguna diferencia? Muchísimas diferencias. Muchísimas, vale. De hecho, antes de entrar a la universidad, yo estuve en un programa de intercambio por un año en una preparatoria japonesa. Entonces genial, pude experimentar la preparatoria mexicana y la japonesa. Claro. Y la mayor diferencia es la forma de enseñar con respecto entre la comunicación de profesores a estudiantes. En México hablábamos, por ejemplo, de economía. Yo tuve una clase de economía en mi último semestre de preparatoria y la maestra nos decía: tú, Yamil,
¿qué piensas sobre no sé qué de no sé qué? Y yo me paraba y tenía que hablarle a todo el mundo sobre lo que yo pensaba. Vale. Y te tenías que parar. Entonces, tú aprendes a hablar ante la gente, pierdes el miedo, pierdes los nervios. Y en Japón es totalmente lo contrario. El profesor habla durante 45, 50 minutos. En universidad es 1 hora y media. Y no se calla durante toda la clase. Y todos los demás, paraditos, sentados tomando nota, algunos dormidos. Y en la Universidad de Japón, si te duermes, no pasa nada. En México te duermes y te pegan un zape, no sé cómo se le dice en España. Sí, un coscorrón también le decimos en México. Sí, eso también. Es muy diferente. Eso pues lo veo súper diferente, sí. Y en España yo creo que es un mix. No es tan de hablar enfrente de otros. Yo tenía la imagen esa de que te levantas y hablas sobre un tema muy de Estados Unidos, porque lo veo en series americanas, en plan de que incluso los niños se tienen que levantar y ponerse delante de la pizarra a contar sobre un tema, han preparado una no sé qué, y explican, pues este es mi no sé qué y no sé cuántos, y desde niños los hacen hacer las eso que exposiciones. Yo no tenía nada de eso en la escuela. Mi escuela también era en plan, pues estar sentado, hacer los deberes, que te mandan los ejercicios, no sé qué, o sea, yo creo que, pero bueno, por otro lado, cuando llegas a la universidad, sí que te hacen hacer algunas exposiciones y tal, pero también hay muchas clases que sí son de simplemente escuchar y tomar apuntes todo lo rápido que puedas. Depende del profesor, ¿no? Claro, va a depender mucho, pero sí que si, por ejemplo, te quedas dormido o fallas, entonces, vamos, te van a echar una bronca o algo, sí. Por lo menos así era en mi universidad. A lo mejor también cambia mucho, dependiendo de la universidad, de muchas cosas, de la carrera. Es un mix lo mío, pero tú seguro que es que para ti la diferencia ha tenido que ser brutal, porque viniendo de una cultura así, de hablar delante de todos, es totalmente lo contrario. Wow. Yo me senté en el pupitre y quería hablar, quería pararme y no me dejaba. Pobre. Me quedaba aburrido así. Claro. Otro tema que a lo mejor puede ser interesante es pues el tema del idioma, porque obviamente el japonés es una lengua muy distinta al español. Lo único que un poquito hay gente que dice que se parece, y es verdad, es la pronunciación, pero es que aparte de eso es totalmente distinta. Entonces tú, bueno, antes que nada el idioma, ¿cómo lo llevas? Yo ya lo sé, pero para que ellos lo sepan, ¿cómo llevas el japonés? O sea, ¿tú qué nivel dirías que tienes de japonés, por ejemplo? Mira, yo llevo ya 6 años viviendo aquí en Japón. Claro, 6 años. Me imagino que mucha gente ya conoce el JLPT, que es el examen oficial de japonés, la certificación de japonés. Son 5 niveles, el nivel 5 es el más bajo y el nivel 1 es el más avanzado. Sí. Yo hace 3 años que tomé el nivel 1. Es un nivel bastante alto, pero yo digo que no es la meta. Hay realmente un nivel mucho más avanzado que eso, que ya está fuera de los exámenes. Que es la fluidez, la pronunciación, todo, ¿no? Y yo siento que ya tengo un nivel suficiente para trabajar en Japón, pero el japonés es un idioma súper difícil, tú sabes. No, claro. Por más que lo estudies, nunca lo perfeccionas. Yo ya sabía que él tiene, porque él está todo el rato hablando con mi novio en japonés y yo, vamos, me quedo loquísima. Es que me encanta cómo habla, es genial, es que es nativo, es para mí nivel nativo. Y algo interesante de eso es de que yo me levanto en las mañanas y comienzo a pensar en japonés. Hostia. Pasa un día completo, lo paso con japoneses, en el trabajo y tal. Me duermo en la noche y ¿qué pasa? Que un día completo se me olvidó que yo era mexicano. Wow. No es que yo me sienta japonés, no es que yo diga ya soy japonés, no, claro que no. Pero se te olvida de que tú eres de una cultura diferente, dejas de pensar en español. ¿Por qué? Porque en Japón hay cosas que no tienen una traducción al español y tú sabes. Claro, o sea, hay que pensar en el idioma. Se supone que ya no es traducir, cuando realmente ya hablas el idioma, no estás traduciendo, es realmente tú pensando en ese idioma. Exactamente. ¿No? Y mucha gente dice, y me pregunta, cuando hablas en español, cuando hablas en inglés, en japonés, ¿tu personalidad cambia? Y yo digo que no. Yo opino que no cambio, pero lo que cambia es la cultura. Cuando estoy hablando con un japonés, obviamente tengo una mentalidad diferente porque sé que esa persona tiene diferentes valores, piensa diferentes cosas que los mexicanos, entonces tengo que adecuarme a esa persona. Entonces no es culpa del idioma, es culpa de la cultura. Vale, sí. O que eres lo suficientemente empático para adaptarte a la persona que tienes delante. Y eso es empatía. Bueno, también, lo podemos llamar así, claro. Aparte tienes los conocimientos porque también sabes una persona japonesa, por ejemplo, qué tipo de temas le pueden interesar, ¿no?
Sí, y eso, claro, obviamente también tienes que saberlo, no simplemente con empatía, ¿no? Pero si además lo sabes y eso, puedes adaptarte, eso es genial. Así es, y igualmente tú, por ejemplo, me imagino que tú tienes amigas en España con las que eres muy cercana a ellas. Sí. Y si tú hablas con ellas como... Si tú hablas con un japonés, como hablas con tus amigas en España, te van a decir, aléjate tantito, o sea, dame mi espacio, ¿qué te pasa, no? Claro, sí. Entonces tienes que adecuarte a eso. Claro. Entonces, para aprender un idioma, realmente tienes que hablar con muchísima gente y obviamente estudiar también es importante, pero más que estudiar, hablar con la gente, imitar lo que dice la gente es mucho más importante. Sí, yo me tengo que aplicar ese consejo. Sí, deberías. Empezar a hablar totalmente, sí. No vamos a hablar de mi vida, de mis problemas. Ya le dio vergüenza. Pero ya tenéis el consejo de Yamil, súper útil. Si estudiáis japonés, pues ya sabéis. Hay que hablar, chicos y chicas. Y bueno, ya por último, un último punto que puede ser interesante es un poco cómo es el sistema de vida, la diferencia entre el sistema de vida, ¿qué te parece? Entre cómo sería vivir en México, cómo es vivir en Japón, un poco los infraestructuras que hay, transporte y tal. ¿Qué te parece eso? ¿Qué diferencia ves entre tu ciudad natal en México y Japón? Lo más diferente que yo sentí es con respecto a los trenes. El tren en Japón es carísimo. Comparado con México es carísimo. Comparado con Estados Unidos también es carísimo. Sí. Pero es caro, pero es súper conveniente. Si estás en un lado de Tokio y quieres ir al otro lado, pium, y llegas en 3 segundos. Tiene un valor muy caro, pero lo vale. Si vives en un lado de Tokio y quieres trabajar del otro lado, no hay ningún problema. Está genial, ¿verdad? Entonces, claro, te toma 1 hora tal vez. Pero puedes ir en un solo tren o incluso en 2. Por eso mismo no te hace falta ni conducir. Vamos, no conduces nunca aquí. Por ejemplo, en México, ¿tú crees que es más de llevar coche? O sea, sí o sí en México deberías saber conducir, por ejemplo. O a lo mejor en una ciudad grande tampoco. O sea, mira, la diferencia, eso, qué bueno que lo mencionas, porque por ejemplo en México, yo vivo en un pueblo pequeño y si no tienes carro, no sobrevives. Mierda. Entonces, yo dije, si vas a Ciudad de México, te subes al metro, te subes al tren, al camión y llegas a cualquier lado. Vale. No, la gente decide manejar. Y es uno de los países con mayor tráfico de todo el mundo. ¡Ostras! Con mayor producción de autos en todo el mundo. No lo sabía. Y el tráfico está horrible. Ay, qué horrible. Y en Japón es lo contrario. Vives en Tokio y nadie tiene carro. No, ves pocos carros en la calle. Son como un lujo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces ves en la calle camiones, ves en la calle tractores de carga, pero carros normales no son tan comunes. ¿Por qué? Porque no los necesitas. Aparte de que es una ciudad muy compacta, no hay donde estacionarlo. Claro, entonces lo estacionas en un lugar y te cobran la mitad de tu salario. Sí. Bueno, a mí por ejemplo, a mí no me gusta conducir, así que para mí tener el tren y no tener que llevar el coche, lo veo genial. Y me pasaba lo mismo en España, también vivía en un pueblo, ciudad pequeña, entonces también el coche era bastante necesario, sí. O sea que es que estamos iguales, de misma situación. Y bueno, sí, pues esto ya sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido entretenido, informativo, que hayáis aprendido mucho entre diferencias entre México y Japón. Y bueno, nada, ya nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias, Yamil, a ti, gracias, por Ana. la participación. Es un gusto estar aquí. Qué bien. Ya nos vemos en el próximo. Adiós. Chao.